Buenos días, chicos y chicas. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta sesión y la sesión que sigue son las últimas dos sesiones del temario del curso. Lo último que nos falta es la frontera eficiente. La sesión de hoy voy a explicarles qué es la frontera eficiente y voy a mostrarles el código detrás de la frontera eficiente. Y la sesión que sigue vamos a correr muchos ejemplos de frontera eficiente y vamos a analizar los resultados que nos dé la frontera eficiente con el objetivo de optimizar portafolios. La manera en que vamos a optimizar los portafolios es una manera muy simple. La razón es que quiero que todo lo que hemos visto muchísimas cosas aquí, quiero que todo esté bien puesto en un prototipo y que ese prototipo nos diga algo concreto. Eso no significa que va a ser la única aplicación, e incluso puede ser una aplicación un poco trivial si gustan, pero creo que es algo importantísimo desde el punto de vista conceptual. Y es la idea de mejorar los portafolios dados o encontrar portafolios que tengan características particulares. Entonces voy a hablar de la frontera eficiente primero. Entonces me voy a ir a mi blog. Y una disculpa, tengo un problema de garganta, entonces a lo mejor estoy tosiendo. Y tengo que estar tomando pastillitas para que se refresque. Una disculpa si no hablo perfectamente. En la geometría de un portafolio de inversión, casi lo último que vimos es Markowitz con optimizaciones. Y ya el último tópico es la frontera eficiente. La razón es la siguiente: cuando ustedes tienen un portafolios, vamos a ponerlo así, cuando ustedes tienen un portafolios pueden tener un portafolios con un montón de componentes. Aquí pongo aleatoriamente 5, pero podría ponerle aleatoriamente 25 componentes o 30 componentes. Y vamos a correr esto, ¿se acuerdan? Que ya lo sabemos hacer y que va a correr los histogramas correspondientes. Entonces me voy a plot, le pongo play. Esto no es nada nuevo, ya lo sabemos. Y va a correr diferentes portafolios. Ahora, como ven aquí, hay un montón de activos, son 30 activos. Esto significa que si ustedes quieren entender el portafolios, ¿se acuerdan cómo funcionaba el Principal Component Analysis? Tenían un universo de dimensión 30, estaban en R30, y cambiaban los ejes. En lugar de que la primera coordenada sea USMB, que es el factor de mínima volatilidad, segunda coordenada Microsoft, tercera coordenada Bitcoin, lo cambiaban a las coordenadas de los vectores propios, ordenados de mayor a menor valor propio, de manera que los primeros vectores propios contengan la mayor cantidad de la información entendida como varianza o volatilidad. Entonces la idea era una reducción de dimensión. Ahora, cuando ustedes quieren comparar portafolios en sí, la primera métrica de comparación, ¿se acuerdan? Es el cociente de Sharpe. El cociente de Sharpe es el rendimiento anualizado dividido por la volatilidad anualizada. Para el cociente de Sharpe necesito el rendimiento y la volatilidad. Y para dibujar cosas lo más fácil es verlo en dos dimensiones. Es por ello que lo que vamos a hacer es proyectar cada portafolio que encontremos, lo vamos a proyectar en el espacio de volatilidad con rendimiento. ¿Sí? Entonces, es una reducción muy brutal. No es una reducción como el Principal Component Analysis, en el cual nos quedamos con la mayor información. Estamos reduciendo un problema de dimensión 30 y si toman en cuenta los factores que determinan esto, puede ser que la dimensión sea mucho más grande que 30. Y lo que estamos haciendo es, todo eso lo estamos reduciendo a los dos primeros momentos, que es la media y la varianza.
Entonces es una manera muy reduccionista, pero es una manera muy visual. Y en ese espacio, el espacio de rendimiento con volatilidad, hay muchas propiedades de estos portafolios. Entonces, esa es la parte de la frontera eficiente. En la frontera eficiente tenemos un montón de portafolios y cada portafolio es P, está dado por dos coordenadas, su rendimiento y su volatilidad. Ahora, el concepto de frontera eficiente es el siguiente. Hay muchos portafolios que se llaman admisibles, que los cuales satisfacen nuestras condiciones. Las condiciones que queremos es que los pesos sean no negativos. ¿Se acuerdan? Estoy pensando, en este caso, estoy pensando en un portafolio de Markowitz. Entonces, las condiciones es que yo te voy a dar pesos positivos, que los portafolios pueden ser unitarios en la norma L1 en general, no pueden ser cero. Son esas dos condiciones, más la tercera condición es te doy un rendimiento objetivo. ¿De acuerdo? Y pensándolo aquí, podemos entender a Markowitz como un portafolio de frontera. ¿Por qué? Supóngase que yo les doy un rendimiento fijo, RDP. En este espacio de rendimiento con volatilidad, este portafolio P, que está aquí en la frontera, es el portafolio de Markowitz. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo a un rendimiento fijo me sigo por esta línea horizontal, entonces todos los portafolios que están en esta línea horizontal tienen el rendimiento RDP. Pero Markowitz es, la construcción de Markowitz es que dado un rendimiento fijo, el portafolio de Markowitz es aquel que minimiza la varianza y por lo tanto la volatilidad. De manera que todos los portafolios que están en esta recta son admisibles y el último portafolio es admisible. Es el portafolio de Markowitz que está aquí. Si esto lo repiten ustedes con respecto a todos los posibles rendimientos, significa que el conjunto de todos los portafolios de Markowitz, para todos los rendimientos posibles, forma lo que se llama la frontera eficiente. ¿Y por qué los portafolios admisibles están de este lado y afuera de la frontera eficiente, que es esta parte blanca? ¿Por qué esos portafolios no se pueden escoger? Porque por construcción, Markowitz es el portafolio de menor varianza a un nivel de rendimiento dado. Entonces, este portafolio que está aquí tiene el mismo rendimiento que el portafolio P, pero tiene menor varianza. Si este portafolio de aquí fuera admisible, entonces el portafolio de Markowitz tendría que estar aquí o más hacia la izquierda por construcción. Esto significa que el conjunto de los portafolios admisibles genera una frontera que separa el plano rendimiento-volatilidad en dos. Por un lado, los portafolios admisibles, que son los que satisfacen las condiciones, por ejemplo, que sean unitarios en la norma L1 y pesos positivos, o no negativos, se puede tener pesos cero, más precisamente no negativos. Y entonces todos los portafolios en la zona gris son admisibles, satisfacen las condiciones, y el portafolio de Markowitz es el extremo de toda la zona gris. Ese es el concepto de frontera eficiente. Ahora bien, ¿por qué se piensa que la frontera eficiente tiene esta cara? Del estilo raíz cuadrada del tiempo. La razón es la siguiente. Que, recuerden, si piensan, el rendimiento crece linealmente en tiempo. La volatilidad crece como la raíz cuadrada del tiempo. Entonces, si ustedes toman esto como variable y lo hacen crecer con el tiempo, entonces esto de aquí, la raíz cuadrada de t, si la llamo s, significa que
el rendimiento crece como S cuadrada, porque T es igual a el cuadrado de la raíz cuadrada de T. Entonces, si lo ven de lado, así, y lo ven como el eje X el rendimiento y el eje Y la volatilidad, esto es igual a, esto es que el rendimiento es módulo una constante multiplicativa. El rendimiento es la volatilidad al cuadrado. Por eso, si lo ven así, esto tiene esta forma. Además, ¿por qué es una parábola a veces? ¿Por qué se dibuja como parábola? Porque recuerden que, dado un rendimiento fijo, el portafolio de Markowitz es aquel que minimiza la varianza. Entonces, si tengo el rendimiento R de P y tengo el portafolio P que minimiza la varianza sigma de P, si al portafolio P con entradas X1, XN lo cambio por el portafolio menos P que tenga entradas menos X1 menos XN, el rendimiento va a ser menos R de P. Pero la volatilidad va a ser la misma. Porque cuando hago la forma cuadrática, se eliminan los términos, los signos. Porque la forma cuadrática es la multiplicación de todas las entradas X, Y, XJ. Y entonces eso se transforma en menos XY por menos XJ y sacan los dos menos. Eso significa que esto va a tener una forma de parábola. Esa es la idea. No siempre va a ser así. Sobre todo si hay pequeños errores en la calibración del modelo, por ejemplo, la matriz de varianza-covarianza, por ejemplo, efectos de redondeo, la manera en la cual estamos clasificando los rendimientos, y también esto está suponiendo que la volatilidad crece con la raíz cuadrada del tiempo, que no necesariamente es. Entonces, la frontera eficiente real no necesariamente tiene esta forma, pero sí podemos esperar que tenga una forma cercana a esto. Ahora, como les digo, puede ser que vean toda la parábola completa o nada más una pequeña sección, y si ven una pequeña sección, esto casi es una recta. Ahora, hay una visión dual de Markowitz que lo presenta la frontera eficiente y me parece algo maravilloso. Si ustedes se fijan en el rendimiento, este portafolio P de Markowitz es aquel que de todos los portafolios que tienen este rendimiento fijo, es el que minimiza la volatilidad. Es decir, están todos los admisibles y se paran acá. Pero ustedes lo pueden ver diferente. Es decir, si ustedes fijan la volatilidad, este portafolio P, ¿qué propiedad tiene? Si fijan la volatilidad, el portafolio de Markowitz P es aquel de todos los portafolios que tienen la misma volatilidad o varianza, es aquel que maximiza el rendimiento. Porque ven, esta parte de la frontera eficiente no son admisibles, y este P, con respecto a esta recta vertical, es el que está más alto de todos los portafolios admisibles. Y esa es una visión muy interesante, porque en Markowitz siempre se les dice, Markowitz es, dado un rendimiento, minimizas volatilidad. Pero también se puede ver que, dado una volatilidad, maximizas el rendimiento. Y por construcción, en ambos casos lo que pasa es que Markowitz va a ser el portafolio de mejor Sharpe, porque de todos los portafolios de esta recta horizontal, tienen el mismo rendimiento y este tiene la menor volatilidad, que está en el denominador. Y si lo ven al revés, de todos los portafolios de esta recta vertical, este P es el que tiene el rendimiento más alto, que está en el numerador. Entonces, la construcción de Markowitz es tratar de buscar, bajo una perspectiva dada, si ustedes me dan un rendimiento dado o una volatilidad dada, y que se acostumbra en finanzas, cuando dan una volatilidad dada, es su presupuesto de riesgo, se acostumbra a utilizar esa palabra, el risk budget. Entonces, dado un presupuesto de riesgo, maximizo el rendimiento. Dado un rendimiento, minimizo la volatilidad. En pocas palabras es, con lo que me den ustedes como fijo, no importa, yo les voy a dar el portafolio de mejor Sharpe que satisface esa condición. Esa es la idea detrás de la frontera eficiente.
¿De acuerdo? Y los portafolios de la frontera eficiente son óptimos porque, por construcción, como les expliqué, si este portafolio es de aquí, en este punto que estoy señalando, fuera un portafolio óptimo o admisible, significa que este portafolio de aquí tiene el mismo rendimiento RDP que el de Markowitz, pero menor volatilidad, y eso viola el principio de que Markowitz minimiza la volatilidad. Entonces, por eso todos los portafolios de la frontera eficiente son óptimos. Y ya entonces pueden ustedes pensar que la optimización de portafolios pensados desde Markowitz significa que la frontera eficiente es una construcción natural en donde viven todos los portafolios óptimos. Y esa es la idea, que ustedes a un rendimiento dado, utilizando Markowitz, van a encontrar los pesos adecuados y ese portafolio es de no importa qué dimensión, aunque sea de dimensión 30 como aquí, lo proyectan a un espacio de 2 dimensiones que son el rendimiento y la volatilidad, y ahí lo observan. Claro está que esto es muy reduccionista, pero piensen que en general todos los principios de economía que están basados en optimización de portafolios en general tienen algo que ver entre media y varianza. Es muy raro que utilicen los momentos de orden 3 y 4. Pero eso es importante para analizar el riesgo, porque no necesariamente los portafolios tienen una distribución normal, y lo hemos visto. Todos estos portafolios que tenemos, vean, si se acuerdan, la estadística de Yarkevera tiene que ser menor que 6, y aquí lo tengo escrito si se acuerdan, tiene que ser menor que 6 para que la distribución pase o satisfaga el test de normalidad. Y como ven, en todos los casos es bastante grande. Ya sé, me equivoqué. Es que le cambié así con guiones. Entonces lo que hace es que no lo entiende. Les voy a explicar por qué lo hice. Lo hago así porque estos son nombres. Entonces, ya, es esto de acá. Entonces, fue un cambio que hice. Aquí está. Y como ven, ahora el tipo de portafolios es con guión, no guión bajo, guión normal. Mínima varianza L1, mínima varianza L2, long only. Esa fue la razón. Entonces, ahora lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a correr. Mínima varianza L1. Miren, esto es interesante. Para estos activos de acá, el portafolio de mínima varianza resulta que sí parece que es normal. Miren, aquí está. Pero los otros no. Este no es. El varianza L2. Long only tampoco. Equiweight no lo es. Y Markowitz tampoco. Entonces fue una curiosidad, porque si ustedes lo borran y lo lanzan otra vez, es muy raro que tengan un portafolio que sea normal. Sin embargo, los estamos encontrando. Otro ejemplo, vamos a ver. No, lo más probable es que los portafolios no sean normales. Sin embargo, no podemos asegurar que todos los portafolios son no normales. A ver, aquí como lo ven, la varianza tiene un menor valor de la estadística de Yarkevera, pero este ya no es normal. ¿Sí? Ok, ahora aquí vemos los momentos del valor en riesgo y los momentos de orden 3 y 4. Esto es más de lo que nos está pidiendo la frontera eficiente. Ahora lo que quiero es hacer este dibujo, y lo que nos vamos a encargar en el resto de la clase es escribir este prototipo. Ahora voy a empezar, ya escribí el prototipo, les voy a explicar lo que está en este script. Se los voy a explicar así. Y lo que estoy haciendo es, para la frontera eficiente, ¿qué es lo que quiero? Quiero hacer el dibujo de esto. Entonces, tengo que ver cuáles son todos los rendimientos posibles. Y recuerden que eso significa que, ¿se acuerdan de la idea del casco convexo? Significa que cuando tomo de los rendimientos de mi universo,
tengo que tomar el mínimo y el máximo y solamente puedo jugar allá adentro. ¿Por qué? Para tener rendimientos menores o mayores a ese segmento necesito tomar pesos negativos. Voy a dibujar dos cosas. La primera es esta curva, la frontera eficiente. Para cada portafolio o para cada rendimiento que yo tenga entre el mínimo y el máximo, voy a calcular el portafolio de Markowitz. Es una iteración gigante. Puros portafolios de Markowitz moviendo el rendimiento y voy a hacer un scatter plot poniendo puntitos, 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 puntitos para dibujar esta curva. Y después, para darme una idea de dónde son los portafolios admisibles, voy a lanzar portafolios que ya conocemos. Los portafolios que ya conocemos que son admisibles, obviamente de mínima varianza, no son admisibles porque pueden cambiar signo, pero el long only y el equiweight, esos sí, son admisibles porque por construcción ambos tienen pesos positivos. Eso me va a permitir determinar dónde está la frontera eficiente, de qué lado. Y si yo quiero construir algo para dárselo a mi gerente de portafolios, le voy a dar esto de aquí. Esta parte de aquí, que es muy simple. Estos son portafolios que ya tengo preparados, pero pueden olvidarlo. Lo importante es que dado un universo, dado una lista de activos, que en general también se le llama portafolios, pero es demasiado laxo porque portafolios es la lista de activos más los pesos, pero también a la lista de activos se le llama así, por si lo encuentran en finanzas. Voy a tratar de no llamarle yo portafolios y llamarle lista de activos. Entonces, dado una lista de activos, yo quiero graficar varios portafolios. El portafolios, por ejemplo, puedo graficar o no el de mínima varianza, porque puede ser que esté demasiado afuera y entonces el dibujo no esté bonito. Entonces eso lo pongo como un booleano. Aquí está. Si quiero incluir los portafolios de mínima varianza, quiero incluir el portafolios long only y el equiweight, pero también quiero incluir un portafolio de Markowitz para un target return dado. Quiero este. Porque lo que quiero es estar optimizando portafolios. Y entonces, ¿cómo optimizo un portafolio? Sabemos que los portafolios óptimos son los que están en la frontera eficiente y por lo tanto son los portafolios de Markowitz. Entonces tengo que estar moviendo la volatilidad o el rendimiento y es más fácil mover el rendimiento. Entonces voy a graficar estos 5 portafolios, de los cuales a veces me voy a quitar los 2 de mínima varianza. Y para ello necesito el nocional, la lista de RICS y el rendimiento objetivo, el target return. Y con esto voy a construir un diccionario de portafolios. Porque lo que yo quiero es, cuando yo vea mis variables, aquí, quiero tener, por ejemplo, un portafolio que es el equiweight para ver qué componentes tiene y analizarlos si eso deseo. Entonces quiero que eso me dé, quiero una función que me dé los portafolios. Entonces, esta función ya la construí y se las voy a explicar. Los portafolios especiales que elegí son 6. Está mínima varianza L1 y L2, equiweight y long only, y de Markowitz voy a escoger 2. El Markowitz none significa que cuando yo hago esto es target return none. Markowitz none es tomar el rendimiento del equiweight, por ejemplo, que esté por aquí, y considerar el portafolio es admisible de menor volatilidad. Entonces voy a hacer un portafolio al mismo nivel horizontal que el equiweight, porque es el mismo rendimiento, pero va a estar más hacia la izquierda y va a estar sobre la frontera eficiente. Y el portafolio es Markowitz nada más va a ser tal que yo pueda cambiar el rendimiento. Entonces, en primero lo voy a hacer con none y después puedo hacer un segundo dibujo ya cambiando esto para hacer el plot de un portafolio de Markowitz particular. ¿Sí? Entonces tengo este que se llama el portafolio Markowitz Target, en el que sí cambio el target. Claro está que cuando target es igual a none, estos dos portafolios son el mismo. Y lo que voy a hacer es, calculo primero la matriz de varianza covarianza. Entonces tengo la misma noción que aquí,
que tengo mi Portfolio Manager. Y una vez que tengo el Portfolio Manager, como ven, necesito reducir todo el análisis a los rendimientos mínimos y máximos que me permite el casco convexo, que es aquí, Portfolio Manager. Si lo ven aquí, tenemos aquí en Returns, tenemos un arreglo de todos los rendimientos posibles. Tomo el mínimo, tomo el máximo. Y para evitar problemas de frontera, lo que voy a hacer es este Lean Space, voy a poner F9 para que vean. Esto lo que hace es construirme un arreglo que empieza en el primer punto, punto 0.5, termina en el último punto, punto 95, y son 100 arreglos, 100 puntos intermedios. Es la granularidad con la que voy a jugar. Entonces, los rendimientos posibles, voy a empezar con el rendimiento mínimo y voy a terminar con el rendimiento máximo, pero va a estar en medio, no va a estar tocando los extremos para evitar problemas de justamente en los extremos que no podamos utilizar el optimizador. Es nada más por protección numérica. Entonces tengo un montón de rendimientos, que es esta parte de acá. Entonces tengo rendimientos desde este punto de aquí hasta este punto de acá, todo este segmento. Y para cada uno de ellos tengo que calcular la volatilidad correspondiente para graficar la frontera eficiente. Y eso lo tengo que hacer vía Markowitz. Significa que para calcular la volatilidad, que va a tener la misma dimensión que los rendimientos, es otro vector. Entonces lo que hago es que para cada rendimiento, miren, calculo el portafolio de Markowitz y en volatilidades voy a guardar la volatilidad anual del portafolio de Markowitz y sigo iterando. Entonces esto me va a generar rendimientos y volatilidades y con eso ya puedo hacer un scatter plot. Fíjense, aquí se llama plot, ¿se acuerdan? PLT es de Matplotlib. PLT utilizo Matplotlib PyPlot. Y entonces lo que estoy haciendo es calculo en esta parte ya calculé la frontera eficiente, que coordenada horizontal es volatilities, coordenada vertical es returns. ¿No hay dudas? No. Y con eso ya puedo dibujar el scatter plot, que simplemente es construyo una figura y le pongo scatter, y esta es la coordenada en X y la coordenada en Y. Ahora quiero graficar mis portafolios especiales. Los portafolios especiales son 6 y son estos de aquí. Entonces, los primeros 4, por la construcción que hicimos del portafolios, nada más tengo que ponerles el label o la etiqueta. Entonces es muy fácil. Los primeros 4 son aquí. Este es Mean Variance L1, Mean Variance L2, lo pueden ver aquí arriba. Este es Equiweight y este es Long Only. Y ahora el portafolio 5 es Markowitz. Y si se acuerdan, si no le pongo nada a Compute Portfolio, si no le pongo nada, va a asumir que Target Return es None, y entonces va a ser un Markowitz con el promedio. Aquí está. Y el otro portafolio es el número 6, que tiene un target. Ese sí le voy a poner Target Return. Obviamente que si Target Return es igual a None, que es un parámetro de entrada de esta función o método, estos dos portafolios 5 y 6 van a ser iguales. La idea es que una vez que entienda yo la geometría de la frontera eficiente, puedo jugar con el Target Return para ver en dónde lo quiero poner. Y entonces quiero construir un scatter plot de los portafolios especiales, of special portfolios. Voy a quitar esto de volatility versus return, porque eso ya sabemos qué es lo que está acá. Y entonces la coordenada X es la volatilidad anual, la coordenada Y es el rendimiento anual. Y como ven aquí, este es para el portafolio 1, y lo único que hice es lo mismo para el 2, 3, 4, 5, 6, como ven. 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, sí, puros 5 y puros 6. Simplemente esto es manualmente, voy a escoger 6 puntitos en el espacio volatilidad rendimiento.
Y ahora sí voy a hacer el plot. La primera parte es hacer el plot de acá. Y como voy a cambiar portafolios, voy a poner, en el título voy a decir, es la frontera eficiente de un portafolio que incluye a este activo. No puedo ponerlos todos porque pueden ser 30, pero como vamos a hacerlo, a lo mejor vamos a acomodarlo por sectores o por varias cosas, sabemos cuál es el primer activo, y si es aleatorio, vamos a poder distinguir entre un portafolio aleatorio y otro, porque muy probablemente no vamos a elegir el primer activo. Ahora, si se acuerdan, incluir la mínima varianza es hacer el plot. Y hacer el plot de puntitos, esto me va a generar, si hago este plplot con 2 puntos, esto me va a generar un punto. Y aquí estoy utilizando O, es un Nose Yellow Triangle, es circle. La O es de círculo, la primera entrada de esto es, la O es un círculo, esto es un triángulo y la S es de square, de cuadrado. Entonces no cambié esto. Esto es círculo amarillo, círculo rojo. Red. Esto es triángulo amarillo, triángulo rojo. Y aquí es cuadrado, S de square, cuadrado. Cuadrado amarillo. Y aquí es cuadrado rojo. Entonces estoy utilizando esto. Cuando le ponga que no quiero la mínima varianza, solo va a dibujar 4 puntos. 2 triángulos, uno amarillo y otro rojo. Y 2 cuadrados, uno amarillo y otro rojo. Y quiero que la coordenada en Y sea el rendimiento. Bueno, que la etiqueta sea rendimiento. Y que la etiqueta sea la volatilidad. Y esta parte solo para acomodar. Si quiero, donde quiero la leyenda, para que quede claro. Y voy a generar un diccionario de portafolios donde con la etiqueta que estoy usando, y como ven las etiquetas están aquí, me va a dar el portafolio adecuado por si yo quiero entrar y ver los componentes de dicho portafolios. Y me va a regresar este diccionario de portafolios. Como ven, no es la gran cosa. La parte importante de frontera eficiente es esta parte de aquí, donde para cada rendimiento calculo el portafolio de Markowitz correspondiente, veo la volatilidad de dicho portafolio y la pongo en el vector de volatilidades. ¿Sí? ¿No quedó claro la frontera eficiente? Otra vez. La frontera eficiente es rendimientos. La frontera eficiente es dado un rendimiento, tengo que calcular el portafolio de Markowitz, que es este de acá, y al calcular el portafolio de Markowitz, que es esta P sobre la frontera eficiente, tengo que calcular la volatilidad de dicho portafolio. Y cuando fijas R, que es el rendimiento objetivo, cuando fijas R de P, toda esta recta horizontal son portafolios que tienen el mismo rendimiento. Recuerda que estamos proyectando todo a 2 dimensiones, rendimiento y volatilidad. Pero de los portafolios admisibles que satisfacen las condiciones, por ejemplo, pesos positivos y norma L1 igual a 1, norma unitaria, el portafolio que está más hacia la izquierda, que es el que tiene la volatilidad más chiquita, es el de Markowitz. Entonces, la frontera eficiente no es más que tú mueves el rendimiento y cada que mueves el rendimiento calculas el portafolio de Markowitz asociado a dicho rendimiento objetivo, y eso te da la frontera eficiente. Y es lo que estamos haciendo aquí, es, dados los rendimientos admisibles, por eso hago esto de acá, dados los rendimientos admisibles, voy a calcular todos los portafolios de Markowitz para esos rendimientos con una granularidad dada. Puede ser que podría, en lugar de ponerle 100, le puedo poner 200 si gustan. Por ejemplo, si hago esto y le pongo F9, esto me da esto de acá. Obviamente tiene más granularidad. Tengo más portafolios, esencialmente voy a tener 200 rendimientos. Y entonces tengo que calcular 200 portafolios de Markowitz, uno para cada rendimiento. Y al portafolio de Markowitz que calculo para cada rendimiento,
obviamente ya tengo la volatilidad, y esa volatilidad la guardo en otro vector. Entonces tengo dos vectores, el vector de rendimientos y el vector de volatilidades. Y para la frontera eficiente tengo que utilizar las volatilidades como coordenada X y los rendimientos como coordenada Y. Estoy graficando esto. ¿De acuerdo? ¿Sí ya quedó más claro? La pregunta que me hicieron, que no quedó claro la frontera eficiente. Y a esa frontera eficiente le voy a calcular portafolios especiales, que son estos de aquí que tengo. Ahora, la parte interesante de aquí es que supongan ustedes que se construyen otro tipo de portafolios. Ayer les puse el Mauricio Special. Entonces, para construirse el portafolios tienen que crearse una nueva entrada ELIF. Y para la frontera eficiente, aquí adentro, escriben etiqueta 7, label 7, y le ponen Mauricio Special o lo que ustedes quieran. Y obviamente tienen que calcularlo aquí manualmente, portafolio 7. Y aquí tienen que escribir X7 y Y7. Y aquí tienen que hacer el plot y elegir colores. Eso significa que cambiar, si ustedes ya tienen las reglas para construir un nuevo portafolio, agregarlo al manager, aquí, es muy fácil. Y una vez que lo agregan, ya lo pueden también agregar a los posibles plots de la frontera eficiente. Por eso es que trato de hacer las cosas de manera más en orden. A ver, pregunta, ¿los rendimientos entonces quedan acotados entre min y max, cierto? Sí, porque por construcción no puedo tener rendimientos afuera del casco convexo, que es min y max, a menos que yo admita pesos negativos. Pero para Markowitz estoy diciendo yo que no voy a admitir pesos negativos. Por lo tanto, tengo que estar entre min y max. Los rendimientos exactamente están acotados entre min y max. Pero para evitar errores posibles de frontera en este intervalo de min y max, es por esta razón que utilizo el lean space de NumPy, y lo utilizo desde 0.5 hasta 95. Aquí lo ves, no empiezo en 0, empiezo en 0.05 y no acabo en 1, como debería ser lo del casco convexo, sino en 0.95. Claro que podría ponerle aquí un 0.01 si gustas, y aquí un 0.99. También se puede hacer así si gustas, y podría construirlo así. F9, perdón, me equivoqué, faltó el paréntesis, F9, y aquí lo ves, acaba en 99, empieza en 0.01 y tiene 200 puntos en medio. ¿Okay? ¿Ya quedó bien? La pregunta que me estaban haciendo, ¿ya quedó bien? ¿Ya se entendió lo que estoy haciendo con la frontera eficiente? Si quieren resumir qué es la frontera eficiente, es de todos los portafolios admisibles, dado una lista de activos, tengo un montón de portafolios admisibles allá adentro, y ellos los proyecto en un espacio de 2 dimensiones, que son el rendimiento y la volatilidad. Ya que tenemos esto, vamos a ver qué cara tiene. ¿Okay? Entonces me construyo aquí mi prototipo, y otra vez voy a empezar sin el portafolio de mínima varianza. Voy a decirle que quiero 30 activos, ok, y aquí lo voy a dejar como lo tenía yo. Ustedes pueden jugar cuando vean esto, que va a estar en GitHub. Pueden jugar como quieran, y obviamente la granularidad va a cambiar y el tiempo de cálculo va a cambiar. Por el momento lo dejo así porque es lo que sé que funciona, y le voy a poner aquí 10 activos, no mucho, no quiero que sea muy lento. Entonces esto es lo que le vamos a dar a nuestro gerente de portafolios, este prototipo. Vamos a plots, quito esto y vamos a hacer un reset. Yes, clear. Y ahora vamos a ver qué cara tiene la frontera eficiente. Ahí le voy a pedir aquí y aquí print. Quiero que me impriman los rigs, nada más para verlos aquí y saber cuáles son, porque los estoy tomando de manera aleatoria. ¿Okay? Vamos a ver. ¡Perfecto! Ahora, si quieren cambiar esto, por ejemplo, dicen, lo quiero poner abajo para, en este caso,
se van a esta parte aquí de donde quieren la leyenda y le ponen lower right, o le pueden poner best si quieren. Entonces voy a hacer esta frontera eficiente, la voy a volver a correr, F9, y ahora está abajo. Y como ven, el portafolios de Markowitz y Nonn están en este cuadro, y estos dos cuadros están empalmados. Estos dos cuadros están en la misma recta horizontal que este triángulo. Bueno, se supone que es amarillo, pero parece más verde oliva. Pero vamos a decirle amarillo porque así es como está escrito en el código. Entonces, este triángulo amarillo, verde oliva, este triángulo amarillo, que es el equiweight, cuando ustedes hacen Markowitz-Nonn, significa que se mueven horizontalmente hasta llegar a la frontera eficiente. La frontera eficiente es esta parte azul, que tiene más o menos la cara de parábola que les había comentado y que tiene esta forma de aquí. Ahora, el portafolios low volley, si se acuerdan, es el portafolios de todos los portafolios admisibles que tenga la menor volatilidad. Eso significa que en esta parábola va a ser siempre el pico de la parábola, si la ven acostada. Entonces, geométricamente está claro que este portafolio equiweight es un portafolio admisible. Entonces, esta área es el área de todos los portafolios admisibles. Esta área es el área gris que ven aquí. Porque ahí está el equiweight, que todos los pesos son positivos, y es 1 entre n, el peso, porque es de norma L1, de norma unitaria en L1. Ahora, vean aquí, dado esta construcción, yo puedo tener portafolios con un rendimiento de 10%. Y fíjense, esto es interesante, este portafolio es de acá. Para mejorar el Sharp, ¿qué es lo que necesito para mejorar el Sharp de este portafolio? Necesito o bien disminuir la volatilidad, es decir, moverme hacia la izquierda, o bien incrementar el rendimiento, es decir, moverme hacia arriba. Eso significa que el Sharp siempre va a ser mejor cuando ustedes se mueven en diagonal de esta manera hacia arriba a la izquierda. Entonces, si yo escojo este portafolio de este cruce de aquí, este va a ser mejor que el equiweight porque tiene menor volatilidad y tiene mayor rendimiento. Entonces, si quiero eso y quiero escoger el portafolios de 10% de rendimiento fijo, este de aquí va a ser mejor que el equiweight porque para llegar a este portafolio tengo que moverme exactamente hacia arriba y a la izquierda. Entonces vamos a poner el rendimiento de 10% y vamos a correr esto. F9. Aquí está. Ahora, fíjense, el cuadrado, ya los dos cuadrados, el amarillo y el rojo ya son diferentes, porque este amarillo es el portafolios de Markowitz al rendimiento promedio, que es el rendimiento del portafolio equiweight. Este portafolio de aquí es el portafolio de Markowitz con el target o con el rendimiento objetivo que queremos. Y el rendimiento objetivo que yo decidí es 10, pero pude haberle puesto, por ejemplo, 7.5. Y correrlo acá. Y entonces ahora voy a tener este de aquí. Entonces aquí es con 10, aquí es con 7.5 y aquí es este mismo que se empalma. Está genial, ¿no? Ahora, yo quiero ver dónde están los portafolios de mínima varianza, entonces le voy a poner aquí true. Es decir, quiero que incluyas en la frontera eficiente los portafolios de mínima varianza. Y esto está muy bonito, porque los portafolios de mínima varianza están afuera de la frontera eficiente que dijimos que es esta de aquí. ¿Y por qué están afuera? Porque los portafolios de mínima varianza no tienen ninguna restricción con respecto al peso. Y eso lo podemos ver aquí directo. Por eso construí el diccionario de portafolios. Si ustedes ven aquí el portafolios de mínima varianza y ven el data frame de allocation, aquí están los pesos que ustedes tienen. Como ven, hay entradas negativas. Por lo tanto, es un portafolio no admisible.
Ese es el L1 y el L2 van a ver que es exactamente lo mismo. Tiene entradas negativas y positivas, cambia de signo. Entonces, ambos son portafolios no admisibles y por lo tanto están afuera de la frontera eficiente. Esto me permite ver que, y de hecho voy a guardar este porque me gustó el dibujo, entonces lo voy a poner aquí como otros rigs aquí. Más porque me gustó el dibujo. Ahí está. Y lo comento. Entonces, aquí como ven, el portafolios de Equiweight, que es el triángulo amarillo, es admisible. Los portafolios de círculos, que es mínima varianza en amarillo, en L1, mínima varianza L2 en rojo, son no admisibles. Eso significa que al hacer este plot sabemos que esta es el espacio de portafolios admisibles. Afuera son los portafolios no admisibles y que en azul es la frontera eficiente. ¿Sí? ¿Ya quedó? ¿Cómo le hacemos? Y otra vez empezamos con esta gráfica de aquí. Viendo esta gráfica sabemos que podemos escoger portafolios hasta 15%, pero un portafolio que tenga rendimiento 15% de Markowitz, no estoy seguro que ese portafolio vaya a ser mejor que este en Sharp. Para estar 100% seguros que es mejor en Sharp, quiero portafolios que estén movidos en diagonal hacia arriba, hacia la izquierda con respecto a este portafolio. Por lo tanto, no puedo tomar rendimientos mayores que esto, que a lo mejor es 11, con 10 funciona, y este portafolios es este de acá. Si quiero algo un poco con menor volatilidad, pues es este de aquí. Y es así como pueden ustedes ofrecerle un mejor portafolio al gerente. Esto, y es la parte más importante, lo vamos a hacer mañana con calma, pero se los adelanto porque es importante cerrar. Con esto ya acabamos. Y la parte de optimización de portafolios es, su gerente les da un portafolios dado, que puede ser el Equiweight, pero ustedes pueden crearse otro portafolios dado arbitrario, que puede ser Mauricio Special, si yo soy su gerente, y les doy, yo como su gerente de portafolios les doy pesos y les digo, mira, de todos estos activos, estos son los pesos que tengo. Supongamos que lo hago con Equiweight, pero puede ser otro portafolios. Entonces, si su gerente les da eso, y ustedes corren esto, eligiendo un portafolios de Markowitz que esté hacia la izquierda y hacia arriba, con respecto al portafolios que les da su gerente, que seguramente es admisible, porque por eso lo están construyendo, ustedes le pueden dar a su gerente de portafolios un portafolios que es mejor porque tiene mejor rendimiento, mayor rendimiento, menor volatilidad y por lo tanto, mejor Sharp. Eso es la optimización. Todo esto que estamos construyendo, esencialmente, el primer uso es grafico esto, agrego un puntito extra que puede ser, por ejemplo, un círculo negro, que ese es el portafolios que me pide mi gerente, y en función de dónde está el círculo negro voy a decirle si puedo mejorar o no dicho portafolios. Por ejemplo, si el portafolios es este de acá, no estoy seguro si lo puedo mejorar, pero ustedes pueden estar jugando alrededor de estos sobre la frontera eficiente para ver si pueden mejorar el Sharp. Pero cuando está adentro es muy fácil. Se mueven en diagonal y le pegan a la frontera eficiente. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Doctorados en frontera eficiente? Entonces mañana lo que voy a hacer es jugar con un montón de portafolios diferentes para hacer este análisis y con eso terminamos el curso. ¿Sí? Pues gracias por su atención. Nos vemos mañana para ver portafolios particulares y analizarlos. Pero ya con eso terminamos el curso, al menos desde la parte teórica y de código. Nos vemos mañana. Mauricio, out.